Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido». Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido». Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: «¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores». Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre les dijo a sus criados: «Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo
y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Per Evangelica dicta de Leandro nostro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acabamos de escuchar en este domingo el Evangelio extenso, en el capítulo 15 de San Lucas, las parábolas de la misericordia, las 3 parábolas que pronuncia nuestro Señor en aquella ocasión, que se refieren a la misericordia de Dios y que son propias de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, aquel evangelista de la misericordia, como decía San Jerónimo, el escritor de la mansedumbre de Cristo. 3 parábolas hermosas: la parábola de la oveja perdida, de aquella oveja que se pierde, y el pastor va en busca de esa oveja perdida hasta que la encuentra y la regresa, ¿no?, cargándola sobre sus hombros. La parábola de la dracma perdida, de aquella moneda de plata que una mujer pierde y revuelve toda su casa, limpia, la busca, y cuando la encuentra se llena de alegría, ¿no?, y hace una especie de fiesta allí con sus amigas. Y la parábola más extensa del hijo pródigo, de aquel hijo que como que se cree dueño de sus bienes, entre comillas, sus bienes son herencia de su padre, y se aleja de la casa del padre, malgasta todo, arruina su vida, malgasta sus bienes, y al final, en su miseria, reacciona, recapacita y vuelve, ¿no? Y el padre, ese Padre misericordioso, lo abraza, lo llena de bendiciones, hace una fiesta allí en su casa. 3 parábolas: la oveja perdida, la dracma perdida y del hijo pródigo. No vamos a analizar las parábolas propiamente, sino que en general ver algunos aspectos comunes de las 3, porque las 3 hablan de lo mismo, de alguna forma, con algunas cosas que son propias. Podemos ver en las 3 parábolas lo que es el pecador,
lo que somos nosotros, lo que fuimos y somos, y lo que es Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. En los tres hay algo que se pierde o alguien que se pierde, ¿no? La oveja que se pierde, abandona el rebaño y se pierde, y es necesario que el buen pastor vaya en busca de ella, buscando por todas partes, sufriendo por la oveja hasta que la encuentra, y en lugar de regañarla, la carga amorosamente sobre sus hombros, ¿no? Seguramente la oveja ya maltrecha, flaca, en peligro, con miedo, ¿no? Allí el pastor la regresa al rebaño. Se pierde la oveja, se pierde también aquella moneda de gran valor. El pecador es así, y nosotros pecadores nos perdemos, como la oveja perdida que se aleja, como la moneda que se pierde. Allí está la imagen de Dios en nosotros, queda desdibujada la imagen de Dios en nosotros por el pecado cuando nos perdemos. Y de alguna forma se pierde el hijo pródigo que abandona la casa de su padre y que está perdido en la miseria, se hunde en su miseria. De alguna forma el padre lo busca, no va físicamente a buscarlo, pero sí con la esperanza, con el deseo, y saliendo todos los días a ver si ese hijo regresaba. Y cuando regresa lo llena de bendiciones. Así es el pecador, así somos nosotros. Así fuimos y así somos. San Pablo en su segunda lectura, en la segunda lectura de hoy, que es la primera carta del apóstol a Timoteo, habla de lo que Dios hizo en él y lo que él era. Soy un pecador, el primero de todos, fui blasfemo, perseguidor de la iglesia, violentamente perseguía a los cristianos. Los llevaba a la cárcel, los perseguía a muerte. Yo soy el primero, pero Dios tuvo misericordia de mí y me eligió para que cumpla esa misión, ¿no? Bendito sea Dios. San Pablo se reconoce allí como gran pecador. Si San Pablo se reconoce pecador, ¿qué queda para nosotros, ¿no? Pobres pecadores. Todos nosotros somos esa oveja perdida, esa imagen de Dios deteriorada por el pecado y ese hijo que abandona por el pecado mortal, por el pecado grave, abandona la casa paterna, la casa de Dios. Todos nosotros, sin excepción, fuimos eso. Y tal vez muchos de nosotros todavía seamos pecadores, viviendo en pecado mortal, que necesitamos reflexionar, reconocer nuestra miseria, levantarnos y volver definitivamente a la casa del Padre. Y si ya hemos vuelto, ¿no?, por la gracia de Dios, nos confesamos, intentamos vivir en gracia de Dios, pues no olvidarse de dónde el Señor nos ha sacado, ¿no?, con un corazón agradecido y manteniendo esa gracia. ¿Qué podríamos pensar del hijo pródigo si después de haber regresado a la casa de su padre con todo aquel recibimiento, haciendo fiesta, no soy digno, trátame como al último de tus servidores, perdón, he pecado contra el cielo y contra ti? ¿Qué pensaríamos de ese hijo si al poco tiempo se vuelve a ir, rechazando el amor de ese padre tan bueno, tan amoroso? ¿No? ¿Qué pensaríamos de ese hijo? Y sin embargo, eso nos pasa una y otra vez cuando pecamos mortalmente. Estamos representados allí en esas parábolas, nosotros pecadores. Y el otro elemento así común es esa búsqueda, ¿no? El pastor que va en busca de la oveja perdida.
Es en definitiva Cristo, el buen pastor, en que vino del cielo a buscar al hombre que se había extraviado. Recorriendo el camino difícil del sufrimiento, de la cruz, fue necesario que pasara por la muerte, derramara su sangre para nuestra salvación y nos carga sobre sus hombros, ¿no?, con gran misericordia para regresarnos a la casa del Padre. El Señor nos busca y no se cansa. El amor de Dios no se agota. Nuestros pecados no agotan el amor de Dios. Solo necesitamos ese arrepentimiento, ese reconocimiento y abandonarnos, ¿no? Esa oveja ya maltrecha, que es cargada sobre los hombros del buen pastor, que pensaríamos si encima se pone a patalear, ¿no?, y hacer cualquier cosa allí. Tal vez a defecar manchando al buen pastor. Así somos, así es el pecador. El pastor busca, el buen pastor también busca la mujer, ¿no? Dios, dice también la Sagrada Escritura, es como mujer, cuando, si bien en Dios no hay sexo, ¿no?, y Cristo se hizo hombre, los profetas asemejan el amor de Dios como el amor de una madre. Aunque haya una madre que abandone a su hijo, yo no te abandonaré. El amor tierno de Dios como el amor de esa mujer que ansiosamente busca hasta encontrar, y si está sucia esa moneda la limpia, ¿no? El pecado nos ensucia, es necesario esa limpieza que hace Dios, que hace la Iglesia, que hace el trabajo mismo que nosotros realizamos en ese crecimiento espiritual, en la lucha contra el pecado, para ver restaurada la imagen de Dios en nosotros, para que podamos reflejar el amor de Dios en nosotros, en nuestra vida, imagen que está deteriorada, que está ensuciada, rebajada por el pecado. La búsqueda, como decía, del Padre, que con el deseo y la esperanza está deseando, esperando y sale a la puerta a ver si regresa el Hijo pródigo. Así es el Señor, tenemos que convencernos de esa realidad. Dios es bueno, Dios es infinitamente misericordioso. Dios es el pastor, el buen pastor, Dios es el que restaura la imagen, Dios es el Padre misericordioso, es nuestro Padre. Es el amor de Dios que se compadece y perdona. Dios es infinito en su misericordia. La misericordia es el amor de Dios que se vuelca en la miseria. De ahí viene la palabra misericordia, en esa miseria nuestra, ¿no?, que se ve cubierta, ¿no?, por el amor de Dios. Permítanme referirme a algunos textos de Santa Faustina que hace referencia a la misericordia de Dios. En los textos entresacados del diario de Santa Faustina, le dice el Señor a Faustina: te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. La envía, ¿no?, para que el mundo entero conozca la misericordia. No quiero castigar. Me obligan a castigar, por así decir, pero no quiero castigar, quiero salvar. En otro lugar le dice: tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo en esta y en la vida futura. Interesante esa expresión, no solo en la vida de Santa Faustina como secretaria de la misericordia, que anotó toda aquella riqueza enorme que está al alcance de cualquiera de nosotros, que podemos leer y meditar todo el diario de Santa Faustina, sino secretaria en persona como santa en el cielo, en la vida futura también, en nuestro tiempo y en el futuro. Te he escogido para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. No hay pecador, por más grande que sea, si no se
si se arrepiente, si se vuelve a Dios, a su misericordia, es perdonado, es recibido como el hijo pródigo. Otro texto de Santa Faustina, Jesús le dice: las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. ¿Qué más pude hacer por ustedes? Miren mi pasión, miren mi cruz. Y hay almas que en su dureza, en su egoísmo, en su cerrazón, mueren y se condenan. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación. Está hablando de los últimos tiempos. Les ofrezco la última tabla de salvación. Se refiere a la misericordia y en particular a la fiesta de la misericordia que el Señor pidió que se celebre al día siguiente de la Pascua. La última tabla de salvación. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. ¿No? La condenación eterna. ¿Qué más hace Dios? Puede hacer, se entregó totalmente por nuestra salvación. Si no se postran delante del amor de Dios, pues no hay nada que hacer. Dios respeta la libertad, ese desorden de la libertad que se cierra el corazón humano, que dice que no una y mil veces y así se muere y así se va al infierno. A pesar de mi amarga pasión, las almas se condenan. Todos tendrán que pasar, dice en otra vocación, por la puerta de mi misericordia o de mi justicia. Así es, nadie puede quedar fuera de esas dos puertas. La puerta de la justicia, pues somos pecadores. ¿Qué nos espera? La condenación. El que no acepta el amor de Dios se perderá para siempre. Otro texto de Santa Faustina: derramo todo un mar de gracias sobre aquellas almas que se acercan al manantial de mi misericordia. Mar de gracias, aunque sea el pecador más grande del mundo. Que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Ese miedo que a veces tenemos por nuestra miseria, por nuestro pecado, y hay también egoísmo, pensando que Dios no puede amarme, no puede perdonarme. No hay nada más grande que el amor de Dios. Y le pide finalmente a Santa Faustina: debes mostrar misericordia al prójimo. No solamente creer y aceptar la misericordia de Dios, sino reflejar esa misericordia con el prójimo. A ella le pide especialmente: debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. Siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Nada tiene que impedir que yo sea misericordioso con los demás. Qué gran enseñanza para nosotros, que juzgamos, condenamos, nos creemos superiores a los demás, nos negamos a perdonar, etcétera, etcétera. Dios que tanto nos ama, ¿cómo no podemos amar con el amor que viene de Dios a nuestro prójimo, aunque ese prójimo a veces me trate mal o sea mi enemigo? Amar a los enemigos, como hace el Señor. Y le enseña el Señor a Santa Faustina como 3 grados o 3 formas de misericordia. La misericordia de las obras, la misericordia de las palabras y la oración. Formas de amar al prójimo con obras, ¿no? Con hechos, obras de misericordia, corporales o espirituales, palabras. ¿Cuánto tenemos que mejorar en eso? Yo también. ¿Cómo decimos las cosas? ¿Con qué intención? Misericordiosos con la palabra y con la oración. Una de las obras de misericordia es orar por vivos y difuntos. La oración que mucho puede, que todo lo puede. Vamos a pedirle al Señor que
ablande nuestro corazón, que su amor pueda penetrar en nosotros. Dejemos que la misericordia de Dios se vuelque sobre nosotros y que nosotros también seamos instrumentos de la misericordia de Dios para la salvación de nuestros hermanos. Hoy comenzamos la novena al Padre Pío, pues ejemplo de misericordia. Basta con eso conocer un poquito de su vida, como su vida era amar a todos, de todas las formas, en particular con la palabra, con el sufrimiento, con su oración, con su sacrificio. Pues dispongámonos también a festejar, a celebrar su fiesta el próximo 23 de septiembre. Nos encomendamos a la Virgen, Madre de Misericordia.